Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Esta noche vamos a hablar de la bendita palabra del Señor. Voy a pedir al Señor que me unja con su Santo Espíritu. Oh Padre eterno, Padre de la gloria, yo te pido, Señor, que me unjas, Padre Santo, con tu Santo Espíritu, Señor. Pone palabras en mi mente, Señor. Pone palabras en mi mente, Señor. Ábreme el entendimiento, Padre Santo. Derrama, Señor, la unción de tu Santo Espíritu sobre mí, Señor. Y que tu Espíritu, Señor, me ilumine, Señor, mis pensamientos, mi alma y mi corazón, para yo poder llevar este mensaje, Señor. Bendito Dios, y que este mensaje pueda tocar la mente, el corazón y el alma de las demás personas. Bendito Dios, vamos a leer la palabra del Señor, que dice: entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña reflexión acerca pues de esta lectura, ¿verdad? De esta bendita palabra del Señor. Aquí pues dice la palabra de Dios que había pues un personaje fariseo, ¿verdad?, llamado Nicodemo, y este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, al no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie pues verá el reino de los cielos si no nace de nuevo desde arriba. Este personaje, ¿verdad?, se extrañaba, ¿verdad? Nicodemo se extrañaba cuando Jesús pues le dijo, ¿verdad?, que necesitaba renacer de nuevo. Y aquí la pregunta es pues, ¿qué es renacer de nuevo? Pues necesitamos, dice la palabra de Dios aquí, pues es nacer de nuevo. Este hombre se extrañaba cuando Jesús le decía estas cosas, porque aquí dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer por segunda vez? Jesús le dijo, dice la palabra: en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Hermanos, nosotros como hijos de Dios necesitamos nacer del agua y del Espíritu, dice la palabra de Dios, porque si no, dice, nadie verá el reino de los cielos si no nacemos del agua y del Espíritu. Bendito sea Dios. Necesitamos, hermanos, nacer de nuevo. Pero la pregunta es: ¿qué es nacer de nuevo? Pues, queridos hermanos, nacer de nuevo es morir al pecado. Nacer de nuevo es dejar el adulterio, dejar la fornicación, dejar la envidia, dejar las borracheras, dejar la música mundana, dejar los bailes,
Todo esto, ¿verdad? Es nacer de nuevo. La mentira, la hipocresía, dejar la codicia, la inmoralidad, dejar la avaricia. Bendito sea Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros, dejar para nacer del agua y del Espíritu. Porque así le dijo Jesús a ese personaje, Nicodemo, le dijo que necesitaba nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Si no, no podía ver el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos pues que morir al pecado, ¿verdad? Morir al pecado y seguir una vida, ¿verdad?, agradable a los ojos de Dios, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros pues sigamos sus caminos, que nosotros seamos obedientes a su palabra. Cuando nosotros somos obedientes a su palabra, pues automáticamente recibimos bendición, recibimos sanación, recibimos muchos beneficios de Dios, pero necesitamos ser obedientes. Yo así les digo a las demás personas, a los jóvenes, a mis hijas, yo les digo siempre, la obediencia siempre les traerá cosas buenas, les traerá bendición, les traerá sanación, les traerá cosas lindas en la vida, vivirán felices, vivirán unidos en el amor de Dios. Pero la desobediencia, pues, esa trae consecuencias, dice la palabra del Señor. Por eso es bueno, ¿verdad?, nosotros, los padres, ser ejemplo para nuestros hijos. Es bueno, ¿verdad?, enseñarles el buen camino a nuestros hijos, el camino de la salvación, para que el día de mañana ellos sean luz para los demás. Así es, luchar, ¿verdad?, ser fuertes, pedirle al Señor la fortaleza para que Él pueda, pues, darnos las fuerzas, guiados por su Santo Espíritu, porque es el Espíritu de Dios el que los mueve, es el Espíritu de Dios el que los sana, es el Espíritu de Dios el que los restaura, es el Espíritu de Dios el que rompe las cadenas, las ataduras. Es imposible querer obtener un milagro si no se tiene la unción del Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que sana, el que libera, el que restaura, el que renueva. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos llena de paz, de amor, de alegría, porque es el Espíritu de Dios el que nos da el amor, la felicidad, la alegría, la paz. Así es, y entonces pues tenemos que luchar, ¿verdad?, tomar pues las cosas en serio con Dios, porque Dios no es un juguete. A veces nosotros acomodamos las cosas conforme a nuestros pensamientos y no es así, porque en Gálatas 6:7 dice la palabra del Señor que de Dios nadie se burla. Dice la bendita palabra del Señor, Dios no es un juguete. No podemos acomodar las cosas conforme nuestros pensamientos, no podemos estar jugando con la palabra de Dios. Dios quiere hombres reales, Dios quiere hombres sinceros, Dios quiere hombres y mujeres verdaderos, que le sirvamos, ¿verdad? Que demos pues testimonio, ¿verdad?, de su palabra. Así es, porque no podemos hablar de la palabra de Dios si nuestro testimonio pues es un desastre. Porque a veces cuando viene alguien y los habla de la palabra de Dios y los habla la sana doctrina, ¿verdad?, a veces las mismas personas pues que vamos a la iglesia, ¿verdad?, los volvemos soberbios. Pensamos hasta mal de la persona que los habla la sana doctrina. Pensamos de que uno es el que quiere pues a la fuerza pues que ellos cambien, y no es así. No es así. Uno es llamado a hablar, a evangelizar la sana doctrina, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere. Porque Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros hablemos la palabra de Dios conforme está escrita aquí en las Sagradas Escrituras. No podemos mentirle a la gente. No podemos mentirle a la gente. Entonces, si yo quiero poder, si yo quiero autoridad, pues lo que tengo que hacer es, ¿verdad?, vivir una vida llena de oración, una vida llena de oración, leyendo la palabra del Señor, y yendo a los grupos de oración, y yendo a las santas misas,
a recibir el cuerpo de Cristo, porque es un orgullo, es una felicidad para un cristiano ir a recibir el cuerpo de Cristo cuando está viviendo una vida agradable a los ojos de Dios. Así es, hermano, entonces hay que ser valientes, hay que pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para seguir adelante, hay que pedirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu, porque necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios para nosotros poder vencer al enemigo, porque es el Espíritu Santo de Dios el que rompe las cadenas, el que rompe las ataduras, el que lo llena, el que nos da esa llenura, ¿verdad? El que nos da fortaleza. Así es, hermano, seamos cristianos reales, no seamos cristianos como las olas, que a veces vamos al grupo de oración y a veces vamos un día y otro día no, y de repente los vamos quedando. A veces la iglesia está llena, y hoy para el verano más que todo, pues las iglesias se ponen vacías. ¿Por qué? Porque la gente se olvida de Dios. A veces Dios nos hace milagros en nuestra vida, pero nosotros somos mal agradecidos. Cuando ya lo sentimos bien, cuando ya sentimos que Dios ya nos hizo el milagro, ya no vamos a darle gracias al Señor. Los pasa como los 9 leprosos, ¿verdad? Cuando iban por el camino, dice la palabra de Dios que se sanaron, ¿verdad? Eran 10, pero solo uno vino a darle gracias al Señor. Solo uno, y no era judío, dice la palabra del Señor. Los otros 9 sí eran judíos. Y entonces, ¿por qué no fueron? Porque ellos ya se sintieron sanados ya, ¿verdad? Entonces, Dios pues quiere que nosotros seamos agradecidos con Él. Él pues ha hecho tantas cosas, por ejemplo, en mi vida, ¿verdad? Él me ha levantado, Él me ha sanado, Él me ha restaurado y me ha dado una vida nueva. Entonces me siento pues muy bendecido, ¿verdad? Y me siento agradecido con el Señor por mi hermosa familia que me ha dado, porque fue su palabra la que me levantó, porque fue su palabra la que me restauró, porque a través de su Santo Espíritu pues yo pude, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Romper esas cadenas, ¿verdad? Que me tenían atado en el pecado. Y así es que yo hice pues un pacto y un compromiso con Dios, decirle al Señor pues yo te voy a ser fiel, voy a luchar por ser pues un cristiano pues que da testimonio pues con palabras, pero más con hechos, ¿verdad? Así es, y por eso es que lucho, pues, y le pido al Señor que me dé fuerza, ¿verdad? Porque esto es una lucha, ¿verdad? Como dice en San Mateo 24:13, todo el que persevere hasta el final, dice la palabra de Dios, se salvará. Esto es hasta el final, esto es una lucha. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Que seamos para nosotros ser unas personas reales, unos cristianos fieles a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere obediencia, Dios quiere fidelidad, Dios quiere sinceridad en nosotros, porque así es como Él se manifiesta, así es como el demonio, ¿verdad?, huirá de nosotros. Como dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículo 7. Así es, dice, acérquense a Dios, dice, y Él se acercará a ustedes, dice. Así es. Entonces hay que pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, pues, a seguir adelante, ¿verdad? Así es. Entonces, mis queridos hermanos, esta ha sido mi reflexión hoy, esta noche. Así es, espero de que esta palabra, pues, haya tocado sus mentes y sus corazones. Así es, entonces hay que pedirle al Señor que nos dé fuerza, ¿verdad? El ser obediente pues es bonito. ¿Por qué? Porque uno es el que recibe la bendición. Uno lleva la palabra, pero hay de aquel, ¿verdad?, si la quiere agarrar o no. Dios nos hizo libre a cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquí somos libres. Nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Bien, si caminamos en los caminos de Dios, pues bendición vamos
vamos a recibir de parte de Dios. Pero si los apartamos de Dios, entonces pues será el enemigo el que va a gobernar en nuestra vida. Así es que pues hay que pedirle pues al Señor que nos ayude a seguir adelante, ¿verdad? Por eso en este momento yo le doy gracias al Señor. Señor, gracias te doy, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te doy porque tu palabra, Señor, me levantó, tu palabra me restauró, Señor. Bendito Dios, gracias por la vida, gracias por la salud, Señor. Gracias por todas las maravillas que tú has hecho en mi vida, bendito Dios. Te pido, Señor, que me sigas llenando siempre, Señor, y que me dé fuerza para seguir adelante. Así es, queridos hermanos. Entonces, yo espero que este mensaje, pues, les haya, pues, llenado, ¿verdad? Les haya llenado, que la palabra de Dios les haya llenado sus mentes, su alma y su corazón. Así es, hay que agarrarlos de la palabra de Dios, hay que ser fieles a Dios para que Dios, pues, nos llene, ¿verdad? Nos unja con la santa unción de su Santo Espíritu y automáticamente pues recibiremos sanación, liberación, ¿verdad? Así es, yo siempre le digo a la gente que a veces las personas que vamos a la iglesia somos los que más padecemos de depresión, de miedo, de ansiedad. ¿Por qué? Porque a veces no estamos haciendo las cosas bien, tenemos un pie adentro y otro afuera, ¿verdad? Entonces a veces el jugar con la palabra de Dios, eso no es bueno, eso trae consecuencias. Así es que Dios quiere todo de nosotros, ¿verdad? Todo quiere de nosotros, ¿verdad? Que los entreguemos, ¿verdad? En espíritu y en verdad que volvamos a renacer del agua y del espíritu, ¿verdad? Así es, y hagamos morir el pecado en nosotros. Así es, queridos hermanos. Entonces, pasen buenas noches, bendiciones, que Dios les bendiga.